Bueno, vamos a continuar. Siguiendo con esto, las dos siguientes ponentes nos van a tratar sobre la crisis del ébola. La estrategia de trabajo son de Médicos Sin Fronteras. Son Mercedes Arroniz y Teresa Aguilarte. Y van a tratar sobre el trabajo que realizaron ellas en la crisis del ébola en África. Continuamos, por favor. Agradecerles la atención, yo os las he presentado, Mercedes y Teresa. Entonces, sin más, os dejamos la batuta. Vale. Es que recascó. Bueno, pues muchas gracias. Yo soy Teresa Aguilarte, soy representante de Médicos Sin Fronteras en la delegación de Euskadi, en la oficina de Bilbao. Y Mercedes Arroniz, médico, ahora actualmente médico en Osakidetza y colaboradora en distintas misiones de emergencia con Médicos Sin Fronteras. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos a participar en estas jornadas, a Elena y a los demás organizadores por darnos esta oportunidad un poco en este ratito de compartir cuál ha sido la experiencia de nuestra organización en la crisis del ébola en África Occidental. Vamos a intentar explicar muy brevemente, sobre todo le dejaremos paso a Merche, que es la que tiene la experiencia de terreno y la que yo creo que va a dar el enfoque más interesante. Yo quería tomar unos minutos para presentar brevemente cómo es nuestra organización, cómo trabajamos y cuál ha sido el contexto de la crisis de ébola, de la que aquí en medios de comunicación en Europa y en España se habló mucho, pero cuál fue el contexto al que nos enfrentamos como organización en África Occidental. Entonces tomaré unos primeros minutos. Creo que voy a hablar aquí porque en el streaming me imagino que se necesita la megafonía, ¿de acuerdo? Y espero que nos queden unos minutos al final pues para alguna pregunta y para alguna participación o resolver las cuestiones que desde nuestra mano podamos aportar. Bueno, brevemente, Médicos Sin Fronteras somos una organización relativamente conocida, pero bueno, nosotros nos definimos como una organización médico-humanitaria internacional de carácter médico que aportamos ayuda a poblaciones en situación de alta vulnerabilidad de vida o muerte o en crisis sanitarias cuando son víctimas de catástrofes de origen natural o humano, conflictos armados, y nos caracterizamos por ser absolutamente independientes. Más del 90% de nuestros fondos son privados, con lo cual nos permite responder de modo independiente y respondiendo siempre a las prioridades y a las necesidades que define la organización y los equipos que están viendo la situación in situ en los países donde estamos. Médicos Sin Fronteras tiene unos 42 años de vida, 42-43, nacimos en el 71, es un movimiento internacional formado por distintas secciones en distintos países y hacemos tanto asistencia médica, trabajo médico en terreno con poblaciones y también testimonio y comunicación en nuestros países de origen, ¿no? Como en este caso, ¿no? Pues poder transmitir también a la sociedad aquí cómo trabajamos, pero sobre todo cuál es la situación de las poblaciones a las que atendemos. Son 4 los contextos en los que Médicos Sin Fronteras trabajamos fundamentalmente. Actualmente la sección española trabaja en 24 países y los 4 factores en común de los contextos donde estamos es que hay o conflictos armados, enfermedades endémicas o epidémicas, como fue la crisis del ébola el año pasado y a día de hoy. Esto nos lo explicará un poquito más Merche. En víctimas de violencia, de exclusión social, de atención sanitaria y en desastres naturales, como por ejemplo el terremoto de Nepal actualmente o el año pasado en el tifón Haiyan u otro tipo de desastres. Y esta es pues una foto de uno de nuestros centros de tratamiento en Sierra Leona, en este caso. La epidemia en África, por contextualizar, se dio en esta zona. Era una zona donde anteriormente no había existido ningún brote de ébola anterior, con lo cual lo que fue el enfoque y el trabajo con las estructuras sanitarias y con el personal médico fue especialmente difícil al no haber afrontado nunca hasta ahora ningún brote. Este brote fue el número 18 conocido a nivel de la historia. Había habido 17 brotes anteriores desde el año 76, donde se descubrió la epidemia se identificó este virus por primera vez en el río Ébola, en lo que era antiguo Zaire, actualmente el Congo. Y esta es la zona del centro de África donde habían habido brotes anteriores y donde existía cierta experiencia previa por parte de los países o de sistemas de salud de gestionar y trabajar ébola. Esta ocasión fue en estos 3 países donde nunca habían conocido esta enfermedad.
La evolución de la epidemia. El primer caso surge el 14 de marzo del año pasado. Acabamos de cumplir un año y un poquito más de la epidemia en Guinea, en Gekedú, en concreto en una aldea, en un municipio fronterizo entre Sierra Leona, Liberia y Guinea. Y en una zona de mucho flujo de población cerca de un río. Y el primer caso, de hecho, se creyó, y había noticias locales en los periódicos, que era la fiebre de Lassa, que sí que es endémica en la zona, es un tipo de fiebre hemorrágica, pero mucho menos virulenta y agresiva del ébola. Pero el 14 de marzo se diagnostica el primer caso y poquitos días después se confirma que es un caso de ébola. Médicos Sin Fronteras ya trabajaba en Guinea, porque Guinea es un país con, entre otros, problemas de salud pública endémico en malaria, y existía un programa con equipos ya de Médicos Sin Fronteras para trabajar en malaria. Cuando nos llega la información de este caso, pues pocos días después, el 14 de marzo, en este punto donde habían surgido los primeros casos, Médicos Sin Fronteras abre un centro de tratamiento y comenzamos a poner en marcha todos los recursos de las respuestas de emergencias habituales que hacemos en Médicos Sin Fronteras. El 27 de marzo, es decir, 2 semanas después prácticamente, se confirma el primer caso de ébola en la capital de Guinea, en Conakry. Es una capital, una ciudad en un contexto de, puedes imaginar, de saneamiento, de condiciones debidas de sistema de salud africano clásico puro y duro, con 2 millones de habitantes. Cuando surge este primer caso en Guinea-Conakry, es la primera vez en la historia que un caso de ébola se confirma en un contexto urbano, y ya se veía venir que esta epidemia iba a ser un absoluto desastre y que se podía desbocar, ¿no? Nosotros a finales de este mes de marzo hicimos el primer comunicado internacional para pedir una reacción y una respuesta masiva y colectiva para poder responder a la epidemia que se dio. Estas barritas que veis abajo es el número de casos que van surgiendo semana por semana a lo largo de este periodo de semanas y de meses. Para el 21 de junio, es decir, unos 3 meses después, había casos confirmados. Yo siempre voy a hablar de casos confirmados por exámenes de laboratorio validados por la OMS y por el CDS, ¿no?, que era el centro de CDC, de Atlanta, que era quien confirmaba oficialmente los casos. Todos los casos que mencionamos son casos oficiales confirmados por laboratorio. Normalmente siempre se ha reconocido, incluso la OMS, que los casos reales triplicaban aproximadamente los casos que han sido oficiales. Pero nosotros siempre vamos a hablar de números oficiales, siempre a nivel de datos confirmados. Como os digo, en junio, en más de 60 localidades ya en los 3 países había casos confirmados de ébola, y era evidente que estaba absolutamente fuera de control a nivel de casos y a nivel de capacidad de gestionar tanto el tratamiento como el seguimiento de casos, como la contención de la epidemia como tal. Hasta el 8 de agosto, la OMS no declara esta situación como una emergencia de salud pública internacional, que fue cuando a nivel de medios de comunicación empieza a hablarse mucho más del tema, y tarda prácticamente 6 meses en admitir que esta situación es una crisis de emergencia internacional, y a pedir a los países lo que Médicos Sin Fronteras llevamos pidiendo ya unos cuantos meses, que enviaran ayuda y que reaccionaran de manera colectiva y global para poder dar freno a la epidemia. Durante ese verano los casos siguen subiendo, prácticamente estamos en verano además, prácticamente no hay ningún tipo de respuesta ni de reacción internacional. Para esa época Médicos Sin Fronteras, luego veremos los datos, pero teníamos desplegada toda la capacidad de recursos humanos y operativos y logísticos que teníamos disponibles. No éramos operativamente capaces de hacer mucho más. La presidenta internacional fue a la Asamblea General de Naciones Unidas a hacer también una petición específica de ayuda y de reacción, tanto en Naciones Unidas como a nivel de las potencias internacionales, hasta el límite de solicitar una de las peticiones más inéditas en la historia de Médicos Sin Fronteras, de solicitar que se envíen todas las capacidades, fuera personal civil o militar especializado en riesgos biológicos, para poder gestionar y contener la epidemia, que ya a estas alturas estaba absolutamente desbordada. Estos son los casos, ya habían pasado los 500 casos oficiales. A ver, me he equivocado de flecha. Ahí.
No voy a entrar en detalle porque luego lo va a desarrollar un poquito más Merche, pero desde septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cuando también aquí en Europa pues salta todo a medios de comunicación y ocurren y pasan los casos que tenemos, la epidemia se desboca absolutamente en los 3 países, especialmente en Liberia y en Sierra Leona. Los casos nuevos por semana se cuentan en centenares y el número de fallecidos y de nuevos contagios pues se multiplica exponencialmente. Esta curva ya se veía venir prácticamente desde marzo-abril aproximadamente, ¿no? Pero bueno, ocurrió porque por todos estos serie de elementos que os estoy comentando. El 17 de diciembre se participa por parte de Médicos Sin Fronteras junto a 3 institutos internacionales vinculados con la Universidad de Oxford, el Instituto Pasteur en París y el Instituto de Medicina Tropical de Amberes en Holanda, en los primeros ensayos para poder encontrar un medicamento y un tratamiento para la vacuna y medicamento, ¿no? En paralelo para el ébola, cosa que tampoco se había conseguido. Estos tratamientos todavía continúan en activo, con unos resultados preliminares y a la espera de que en breve se consiguiera o sea pueda lograr un tratamiento o una vacuna que sea fiable. Esto todavía está están al revés las flechas. Y a marzo del 2015 es cuando la epidemia, a partir de febrero-marzo, empieza a remitir. A día de hoy, en Liberia, el 9 de marzo fue digamos, señalada que ya estaba libre de ébola, es decir, no ha habido casos en los últimos 42 días a partir del 9 de hasta el 9 de marzo. Actualmente en Liberia oficialmente no hay ébola, pero en Sierra Leona y en Guinea continúa la epidemia mucho más controlada, pero todavía en bastante actividad. Bueno, un pequeño resumen de los casos. Como os digo, Sierra Leona y Liberia los países más afectados y actualmente Sierra Leona y Guinea con casos aún activos. A nivel de la intervención en Médicos Sin Fronteras, lo que ha supuesto durante todo este año, nosotros tratamos a casi 9.500 pacientes, de los cuales más de 5.000 fueron casos confirmados y tratados y casi 2.500 fueron altas médicas. A nivel de recursos humanos, desplazamos una media de 225 personas, cooperantes internacionales y 2.500 trabajadores nacionales en los 3 países, con rotación continua. Aproximadamente cada mes y medio rotaba el personal internacional, en un total de unas 1.300 personas que han estado trabajando en la organización en esta epidemia. Se hizo un centro específico de formación para preparar a todo el personal que se desplazaba a terreno en Bruselas, un centro por el cual pasaron 800 personas de Médicos Sin Fronteras y unas 250 de otras organizaciones y de algunos gobiernos que enviaron personal también a trabajar. A nivel de equipamiento y materiales, pues unas 1.500 toneladas. Se establecieron 7 centros de tratamiento con unas 230 camas, entre ellos el centro de tratamiento más grande de ébola construido hasta la fecha. Y de todo el personal, durante todo este tiempo, 28 compañeros nuestros fueron contagiados de ébola y 14 fallecieron. Y en total, además de Guinea, Sierra Leona y Liberia, también se dio respuesta a los brotes que afortunadamente fueron controlados rápidamente o en breve, digamos en pocas semanas se pudieron manejar en Mali, en Nigeria y en República Democrática del Congo, que durante estos meses también sufrieron contagio y casos. Y hasta aquí os dejo con Merche. Gracias. Tienes que darle a la de abajo, ¿eh? Tengo que darle a la de abajo. Al de abajo. Bueno, buenas tardes. Yo os voy a contar un poco cómo se asume desde el punto de vista, yo soy médico, ¿no? Pero bueno, ¿qué se hace? ¿Qué estrategia tienen Médicos Sin Fronteras de intervención en un caso de fiebres hemorrágicas, ¿no? Digamos que es una organización con experiencia en atención a fiebres hemorrágicas. Esta no es la primera epidemia que se ha atendido, es la número 20 me parece, pero es verdad que es distinta a las que ha habido. Siempre habían sido epidemias más pequeñas, en lugares más aislados, pero bueno, vamos a hablar un poquito de cómo es el virus del ébola y qué pasa con esto. Ya os ha dicho Teresa por qué se llama ébola, porque el primer caso que se tipó
fue a raíz de un caso cerca del río Ébola en la República Democrática del Congo. Es una fiebre hemorrágica producida por un filovirus. Filovirus es porque tiene forma de hilo, que es la foto esa que os acabamos de enseñar, y causa enfermedades que sepamos en primates humanos y no humanos. Actualmente no tenemos tratamiento curativo ni vacuna que sepamos todavía. Tenemos esperanza, pero todavía no eso. Tiene una letalidad muy diferente. En las diferentes epidemias que conocemos ha habido letalidades del 20% y ha habido letalidades del 90%. La letalidad o sea, el número de casos de muerte partido por el número de casos confirmados en la epidemia actual es alrededor del 50%. Creemos que el huésped, o sea, el virus permanece de alguna manera latente en algunos animales, ¿no? Fundamentalmente se cree que en el murciélago frugívoro. Este bicho es capaz de transmitirlo, pero no enferma a él. Entonces, este es un mapa que nos cuenta dónde están los murciélagos estos frugívoros, que es la línea esta de rayitas, a ver aquí, y esta es la zona donde ha habido epidemias, donde ha habido detección de casos de gente que ha pasado el ébola, de serologías positivas al ébola. Entonces coincide y parece que ese es el reservorio. Entonces, creemos que el reservorio está en los murciélagos estos, que en un momento dado pasa un huésped. Si el huésped es un primate, suele enfermar, y de ahí pasa al hombre. El hombre puede manipular estos animales, a veces se los come, los caza, y cuando aparecen hombres es el que llamamos el primer caso de una epidemia, ¿no? El caso índice. De ahí, a través del contacto con las personas, que normalmente suelen ser personas de su familia, los que les cuidan, el personal sanitario que les trata, esos son fundamentalmente los que enferman, ¿no? Digamos que es una enfermedad cruel que enferma a los que te cuidan, ¿no? La ruta de transmisión pues es a través de mucosas, de piel no intacta, a través de todo tipo de fluidos, de las heces, la orina, el semen, la leche materna, las lágrimas, casi todos nuestros líquidos pueden transmitir virus del ébola. El ébola no se contagia por vía respiratoria, Qué bien, porque si se contagiara por vía respiratoria no estaríamos hablando de 11.000 casos, sino de millones de casos probablemente, ¿no? Tenemos en este caso dos suertes, una que no se transmite por vía respiratoria y otra que los pacientes, o sea, que el que no está enfermo no contagia. Es decir, el que está en periodo de incubación, el que acaba de ser contaminado del virus del ébola, hasta que no desarrolle la enfermedad no contagia. Ya vemos que es mucho más, permanece en el aire mucho más tiempo, por ejemplo, el sarampión, ¿no? No se han detectado casos de ébola recibidos a través de una transfusión sanguínea. Eso no quiere decir que no se transmita por una transfusión sanguínea. Bien seguro que si te hace una transmisión sanguínea de sangre que le han quitado a un enfermo de ébola, seguro que sí. Pero bueno, hasta ahora no se ha visto, pues seguramente es porque no ha habido transmisiones sanguíneas. No se ha demostrado que los mosquitos u otros insectos transmitan el ébola. El periodo de incubación del ébola, sabemos de casos de los que el periodo de incubación es desde que te has contaminado hasta que te pones enfermo. En ese periodo sabemos de casos que ha sido de 2 días y en casos que han sido de 21. Es decir, consideramos que el periodo de incubación está entre 2 y 21 días. Lo normal es que el periodo de incubación sea un poco menos, o sea, que la gente enferme entre la primera semana, más o menos, alrededor entre los 7 y el 10 días de haberse contaminado. Ya he dicho que en el periodo de incubación no contagia, el enfermo empieza a contagiar. Cuanto mayor es su carga viral, a medida que el enfermo se pone peor, tiene una carga viral más alta y la capacidad de contagiar es mayor. En los síntomas del ébola, la primera fase se parecen a muchas cosas. Es una sintomatología muy inespecífica, entonces se parece a una gripe, se parece a una malaria. Que se parezca a una malaria es una cosa tremenda, porque ocurre el ébola donde hay malaria.
Y entonces, bueno, pues aparecen estos síntomas que son inespecíficos de fiebre, de náuseas, dolor de cabeza, cansancio, malestar. Pero imaginaos la cantidad de enfermedades que pueden empezar con esta sintomatología. Digamos que da pocas pistas esto. Los síntomas tardíos, el paciente la verdad es que se pone mal, vomita sangre. Digamos que es una enfermedad hemorrágica, se le llama virus hemorrágico, pero la mayoría de los pacientes no sangran. Muchos sangran, pero la mayoría no sangran. Normalmente la fiebre sube, tienen vómitos, diarrea, tos, y entonces sangran por aquello que producen. Si tienen diarrea es una diarrea sanguinolenta, si vomitan el vómito sanguinolento, si tienen una flema, o sea, si tienen tos con mucha flema, la flema tiene sangre, es una flema con sangre. El fallecimiento ocurre normalmente hacia la semana o así de enfermar, más o menos. Estos son tiempos aproximados. La clínica se pone más grave, el paciente es más contagioso y digamos que solamente hay una cosa más contagiosa que un enfermo de ébola y es un muerto de ébola. O sea que la carga viral aumenta mucho y eso tiene gran capacidad de contagio. El embarazo es una condición que hace que el ébola sea más grave, digamos. Es altísima la mortalidad, se produce abortos, los abortos son muy sangrantes, son muy contaminantes, lógicamente, y los sanitarios que atienden a este tipo de pacientes precisan muchísima protección. Digamos que hasta ahora que no tenemos tratamientos específicos, el paciente, el sistema inmunitario del paciente lucha contra este virus y bueno, pues más o menos entre 1 y 2 semanas sabemos cómo va a ir la cosa, porque en 1 semana si no se produce la muerte, pues bueno, pues va a salir vivo, ¿no? En el 50% en esta epidemia. El tratamiento que se les pone a estos pacientes, luego vamos a hablar un poco más despacio, es sintomático. Es decir, se combate la deshidratación, el dolor, la fiebre y mejora las condiciones, o sea, mejora las probabilidades de supervivencia. Bueno, la mejoría es hacia el día 6, pues eso, digamos así de una manera un poco grosera, que a la semana de haber comenzado a enfermar, más o menos sabemos si la cosa va para adelante o el paciente pues tiene mal pronóstico y va a fallecer en pocos días u horas, ¿no? Los anticuerpos parece que duran 10 años, no tenemos conciencia, no sabemos si hay pacientes que se han contagiado, que han tenido ébola después de otro ébola, porque las epidemias ya habéis visto que se han producido en sitios distintos, ¿no? Es improbable que alguien que haya padecido ébola tenga una epidemia en su mismo sitio y se vuelva a contagiar de ébola, entonces no sabemos lo que ocurriría. Bueno, esta es una embarazada con suerte, porque sobrevivió. Bueno, este es el virus del ébola, Es un filovirus, o sea que tiene forma de hilo, y esta es la foto a microscopio electrónico del virus del ébola. Bueno, ¿qué pasa? A ver, el tratamiento del virus del ébola tiene varios desafíos, ¿no? Uno es el médico. Pero yo siempre pienso que es mucho más fácil ser médico en una epidemia de ébola que ser otra cosa, ¿no? Es mucho más difícil el manejo social, el manejo del miedo, el manejo del pánico, de la organización, del seguimiento de contactos. Hay cosas que son realmente en esos medios muy difíciles de hacer, pero que hay que hacerlas. Y cuando no se hacen, pues ya vemos lo que ocurre. Hay que tratar hay que prevenir el pánico. Esto no es un caso, este pánico, bueno, vosotros sabéis más que yo de esto seguro, pero no es un pánico exclusivo de un país en vías de desarrollo con una crisis de ébola. El pánico, digamos que es una enfermedad no infecciosa, pero muy contagiosa también, ¿no? A marzo del 2014 a marzo del 2015, bueno, ha tratado una tercera parte de todos los casos de ébola que conocemos. En todos estos sitios, ¿no? Pues hay centros de tratamiento de ébola, centros de entrenamiento para el personal, centros de tránsito, bueno, así aproximadamente en esa zona. Este es el mayor centro de ébola que se ha hecho nunca, que en Monrovia, que tenía 250 camas. Y como ha dicho Teresa, hubo una época que fue, yo creo, en septiembre más o menos, ¿no? Agosto-septiembre, que no se daba abasto, o sea, que no se podía admitir a toda la gente, no solamente que quería ser admitida, que eso ya es algo, sino que necesitaba ser admitida.
Llegamos a tope de nuestra capacidad y tardaron en venir los refuerzos, digamos, de alguna manera. Bueno, esta es un mapa de epidemias contenidas que hubo en Senegal, en Mali y en Nigeria. Hubo unos cuantos casos importados, bueno, por ser países vecinos, y ahí se atajó, bueno, había colaboración de las autoridades, se detectaron cuando era pequeña la epidemia todavía, y entonces, bueno, se pudo contener. Nosotros participamos en contener eso, ¿no? Y ahí salió pues bastante bien. A ver, esta es una diapositiva que de alguna manera nos dice cómo se han comportado hasta ahora y cómo se comportaría una epidemia de ébola, dejándola a su libre albedrío. Creemos que está el virus en los murciélagos. En algún momento de los murciélagos pasa a los primates no humanos, y de los primates no humanos o de los murciélagos pasa a los hombres. Hasta ahora, como eran en sitios un poco aislados, la epidemia, el rojo es el número de casos, ¿no? El número de casos en humanos. Subía el número de casos, como de alguna manera estaba más o menos contenida, bajaba el número de casos, a veces había una colilla así, pero bueno, esta es la forma de la epidemia típica de ébola hasta ahora. A esto le llamamos los días, ¿no? Este es el primer caso, ¿no? Aquí empieza el primer caso. Esto es cuando hay una intervención precoz, cuando hay una intervención, cuando hay una alerta, una preparación, y cuando aparecen los primeros casos hay un equipo y una estructura preparada por si acaso esto es ébola, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si hay una respuesta rápida, el número de casos de ébola va a disminuir. O sea, toda esta área bajo esta curva no va a existir. O sea, el número de casos de ébola va a disminuir. A igualdad de mortalidad, el número de muertos va a ser mucho más pequeño, ¿no? Quiere decir que estos son el número de casos que nos ahorraríamos si la intervención en una crisis de ébola fuera precoz, profesional y bien llevada. ¿Qué? Necesita todo esto, de alguna manera. Necesita que haya... A ver, esto hay que hacer en todas las epidemias de ébola, ¿no? Bueno, y en otras epidemias también, claro, pero bueno, en esta concretamente tiene que haber una coordinación que normalmente es el Ministerio de la Salud, cuando hay Ministerio de la Salud, que suele haberlos, la Organización Mundial de la Salud, y tiene varios aspectos que hay que contemplar siempre. El manejo de casos, es decir, detección precoz, aislamiento, cuidado del paciente, funerales seguros, traslado de los pacientes, una clínica móvil o un equipo móvil para ir a buscar los casos, seguimiento de contactos, búsqueda de casos, movilización social con la radio, con la tele, con quien sea, para explicar a la gente cómo se contagia el ébola, cómo no se contagia, y tener un buen laboratorio que te dé unos resultados de los pacientes a los que estás atendiendo fiable y rápido. Porque tú vas a meter a un paciente sospechoso en un centro de tratamiento que va a estar no al lado porque están bien montados, pero cerca de alguien que no sabe si tiene ébola o no. Entonces, es importantísima la fiabilidad del resultado del tratamiento y la rapidez, claro. La experiencia que he tenido yo, contábamos con el centro, con el CD, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, y bueno, pues eso es un lujo, ¿no? ¿Qué hay que hacer ante un brote de ébola? Pues todas estas cosas: búsqueda activa de casos, tratamiento sintomático, apoyo psicosocial, rastreo e identificación de contactos, control de la infección, funerales seguros, desinfección de casas y movilización social. Digamos, los objetivos fundamentales de una intervención serían disminuir la mortalidad de los enfermos y frenar la expansión de la enfermedad. O sea, lo que hacemos en general, evitar en lo posible que la gente enferme, y si enferma, evitar que muera. Así. Y entonces, pues, para disminuir la mortalidad, puntos claves son detección precoz, porque sí que parece que el tratamiento precoz, aunque sea sintomático y aunque sea tratar las enfermedades concomitantes, mejora la supervivencia. Confirmación diagnóstica rápida, por lo tanto. Comunidad sensibilizada y cuidados médicos óptimos. Os voy a pasar unas fotos. Bueno, para disminuir la mortalidad, actividad centrada en el paciente, detección temprana, despistaje de pacientes con un termómetro y con la sintomatología. Bueno,
Seguir los rumores de la comunidad. Me han dicho que en no sé qué zona se están muriendo en una familia, no sé muy bien de qué, pero vomitaba mucho, pero no sé qué. Hay que seguirlos porque pueden estar ahí los casos, ¿no? Confirmación diagnóstica precoz. A este le están sacando sangre. Esta es una de las maniobras de alguna manera más peligrosas, ¿no? Pinchar a alguien que puede tener ébola, ¿no? Veis que el personal está protegido. Tratamiento. El tratamiento, se hace tratamiento sistemático de dos tipos. Tratamiento sintomático, con la fiebre, con el dolor, con los vómitos, la deshidratación y la desnutrición. Y luego se hace tratamiento también de infecciones sobreañadidas, porque el ébola ataca las células del endotelio de los vasos, o sea, rompe las arteritas pequeñas, ataca la coagulación y además al sistema inmunitario. Entonces, digamos que casi todos o muchos de estos pacientes, y a veces no sabemos quién, van a tener malaria, van a tener una infección intestinal, van a tener una neumonía. Entonces se pone tratamiento presuntivo antibiótico y antimaláricos de infecciones sobreañadidas. Esto también, bueno, porque hay pacientes que igual no se mueren de ébola, pero igual se mueren de otra cosa. Entonces, bueno, es necesario el apoyo psicosocial al paciente, a la familia y a la comunidad. Es una enfermedad que marca mucho, que marca al paciente, a la familia, que hay comunidades que cuesta aceptarlo, pero eso ya sabemos que también ocurre aquí, ¿no? Esto es una visita, ¿no? Las visitas, este es un niño ingresado, y entonces las visitas se hacen de la familia, se hacen con una distancia, de manera que el niño esté visitado, pero esté seguro el visitante, digamos, ¿no? Hay que preparar a la comunidad que va a recibir a un paciente dado de alta, diciéndole que está curado. Le damos un papel diciendo está curado, lo firma, bueno, el que sea, ¿no? El ministro incluso, o sea, si hace falta, de que está curado y que no representa un problema. Un paciente curado de ébola no contagia el ébola. El otro objetivo de la intervención es frenar la expansión de la enfermedad, con bioseguridad en cualquier práctica sanitaria, desde el triaje hasta los centros sanitarios locales, hasta nosotros cuando atendemos a pacientes en el centro de tratamiento. Y luego, seguimiento de contactos. Hay que seguir a los contactos durante 22 días, que es el tiempo máximo de incubación. Hay que seguir a todos los contactos durante 22 días desde el último contacto que tuvieron con el enfermo. Esto a veces parece fácil. No es muy fácil, porque la gente puede no estar censada, o puede esconderse, o puede tener miedo. Entonces, casi siempre hay que contar muchísimo con la comunidad, porque lo que tiene que hacer es visitar a, por ejemplo, 15 señores, y en un estadillo rellenar a este le he visto, le he puesto el termómetro, no tiene fiebre, todos los días, 2 veces al día, durante 22 días. Entonces, claro, si no se hace todo esto, pues pasa lo que pasó en esta epidemia al principio. Bueno, en realidad el virus del ébola es un virus muy peligroso, pero es muy vulnerable. En realidad se le mata con cosas facilísimas. Por ejemplo, el cloro, el sol, el jabón. O sea que no es que sea un virus de estos que no hay manera de matarlo. O sea, no hay manera a veces de curar a los enfermos que los ha infectado, pero el virus por sí mismo es relativamente lábil. El sol, el jabón, los detergentes. Digamos, algunas de estas cosas se pueden hacer aunque no se tengan grandes recursos. Agua hay que tener, y jabón también. Hay que lavarse las manos, hay que ponerse guantes para ver a los pacientes, ¿no? Quemar los desechos. Este, por ejemplo, es no sé a qué corresponde esta foto exactamente, pero es alguien que no está bien. Depende de lo que vaya a hacer este señor, no está bien protegido. Si está tratando enfermos o está limpiando las habitaciones de los enfermos, no es suficiente. En los centros locales, el material desechable, el material punzante, todo eso necesita un tratamiento que en algunos países con estructuras sanitarias tan débiles como estos no existe. Casi 100 trabajadores infectados y más de 500 muertos en esta epidemia. Casi todos son trabajadores locales. O sea, no sé cómo decir. Son trabajadores que trabajaban en las estructuras de salud, médicos de allí, enfermeras, personal sanitario local.
de bioseguridad. Bueno, seguramente habéis visto ya en el periódico los trajes y todo esto. Precauciones estándar en los centros sanitarios: lavarse las manos, usar guantes siempre que se vayan a tomar muestras de sangre, usar mascarillas si puede haber salpicaduras, usar una bata, utilizar contenedores para el material, en fin, con estas cosas que tenemos asumidas como protección universal. Respecto a bioseguridad también, ponerte, bueno, sabéis lo del traje del ébola, ¿no? Para tratar pacientes hay que protegerte, vestirte de una determinada manera. No es verdad que cueste vestirse media hora, como he leído por ahí, cuesta vestirse media hora y desvestirse otra media. Pues no nos daría tiempo a hacer nada más, casi. No cuesta tanto, pero sí que es verdad que hay que vestirse y hay que revisarse. Siempre hay que trabajar con un compañero. Siempre hay que entrar en el centro de tratamiento con un compañero. Siempre te tienes que mirar con un compañero si estás bien vestido, porque se supone que vas a tocar y vas a ver y vas a atender y vas a hablar con alguien contagioso, porque estamos hablando de enfermos, ¿no? Bueno, siempre por parejas, porque te vigilas uno a otro. Y bueno, en funerales. Funerales seguros, tanto en casa como en los centros de tratamiento. El funeral seguro es, bueno, pues tratar al muerto de una manera respetuosa, teniendo en cuenta, explicándole a la familia cómo hay que hacerlo, por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, pero tratarlo como una bolsa de virus. O sea, hay que fumigarlo, hay que ponerle una bolsa, el personal tiene que estar protegido para hacer esto, hay que enterrarlo de una determinada manera, hay que enterrarlo a 2 metros, en fin, tiene una manera de hacer, ¿no? Y eso hay que explicarlo a la comunidad, porque, a ver, para nosotros es un enfermo de ébola, para ellos es su familia que se muere. Entonces, según qué contextos, la costumbre es lavar al muerto, es abrazar al muerto, bueno, pues como aquí. Entonces, pues hay cosas que no pueden hacer. Hay que contar con la familia para explicarles lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, que vean ellos lo que se hace. Desinfección de la casa del paciente y protección nuestra otra vez después de hacer estas cosas, ¿no? Un centro de tratamiento de ébola, también hablando de la bioseguridad, digamos que tiene 2 zonas, una de alto riesgo y otra de bajo riesgo. Es importante hacerlo porque tiene que ver con la seguridad de los pacientes y nuestra, ¿no? Entonces, hay una zona de bajo riesgo, que es donde está la lavandería, donde está la oficina, la farmacia, y se pasa a una zona de alto riesgo, que es donde están los pacientes sospechosos o confirmados, y una zona que sigue siendo de alto riesgo, que es donde está la morgue. 5 minutos, venga. Bueno, esto es un centro de tratamiento de ébola al uso. Bueno, para que veáis que hay 2 zonas y hay una circulación, digamos, está bien claro. Me entretengo un poco porque a veces digo, ojo, parece que por qué ha habido contagios en un mundo como el nuestro, tan sofisticado, con tantos recursos y con tanto conocimiento. ¿Por qué hay contagio? Pues porque igual es más difícil hacer en este mundo una circulación que hacerla de nuevo en donde no hay nada y decir, bueno, unos entran por aquí, otros entran por aquí y no se sale de aquí sin pasar por el cloro. No sé si me explico. Entonces, bueno, para que veáis la zona de bajo riesgo, la zona de alto riesgo y cómo es la circulación. El azul es la circulación de los sanitarios, el rojo la de los pacientes. En realidad nos vestimos, pasamos a la zona de sospechosos, vemos a los pacientes sospechosos, hacemos los diagnósticos, pasamos a la zona de confirmados y de la zona de confirmados salimos desvistiéndonos con un protocolo que es rígido pero parece efectivo. O sea, no volvemos a salir con lo que hemos entrado. Bueno, eso es el tratamiento de ébola. Esto es un centro real. Bueno. Este es el traje de protección. No hay nada fuera del traje. Cómo se traslada en ambulancia, en una ambulancia que luego se fumiga y el paso del área de pacientes con criterios clínicos de ébola. Este está pasando a un niño de la zona de sospechosos a la zona de confirmados. Esta es una sala de confirmados. Esta es la salida de la sala de confirmados. Y la salida del área de alto riesgo, que estás allí para que alguien, un higienista entrenado con el cloro a la concentración adecuada, te fumigue, tú te quitas la ropa en un determinado orden
y hay material que se tira y hay material que se recicla, se lava con cloro, se pone al sol y con el cloro y con el sol el ébola se muere. Los desechos se queman. Este es un área de despistaje, o sea, es decir, donde alguien que entra, que tengo fiebre y además estuve atendiendo a un paciente que se murió y no sé de qué, lo coges y le vas a hacer un triaje que es con una lista, con una especie de checklist, y en cuanto cumple varios criterios se convierte en sospechoso, pasa sospechoso, se le hace la analítica, si es un ébola se pasa confirmado, si no es el ébola se le manda a la calle. Rastreo de contactos, seguimiento de contactos 21 días, sensibilización a la comunidad de métodos de contagio, cómo es el ébola, cómo se transmite, cómo protegerse, y lo de siempre, bueno, hay que hacer esto. Búsqueda activa, tratamiento sintomático, todo esto. Fuente la OMS. Liberia está libre de ébola desde el 9 de mayo del 2015. Para que la OMS diga que algo está libre de ébola, ha tenido que cumplir el periodo de incubación, o sea, el último contacto son 21 días, lo multiplica por 2 y en cuanto no ha habido casos en esos 42 días, se declara libre de ébola. Esto tiene mucha trascendencia desde el punto de vista económico para el país. Y entonces, en Liberia, 10.000 casos con 4.800 fallecidos. Guinea, que es por donde empezó, 3.600 casos. A ver dónde está el anterior. Perdón. Con 2.400 fallecidos, y Sierra Leona, 12.000 casos con 3.900 fallecidos. Total, 26.933 casos con 11.000 fallecidos. Esto es como ha evolucionado la epidemia a lo largo del 2014 y hasta ahora del 2015. Si os dais cuenta, esto es Guinea. ¿Veis así? Fíjate, aquí sube un poquito. No sabemos lo que va a pasar, ¿no? Esto es al 17 de mayo. Estaba aumentando el número de casos. Estaba habiendo 8 casos nuevos cada semana y la semana pasada hubo 26. En una semana, no sé. Bueno, nadie lo sabe, ¿no?, lo que va a pasar. Esto es Sierra Leona, esto es la gran, como petó así, de esta manera tan bestial entre octubre y noviembre. Y ahora tenía menos casos por semana. Aquí es donde tenemos, donde Médicos Sin Fronteras tiene presencia. La epidemia no ha terminado. Médicos Sin Fronteras pide cautela y mantener la vigilancia, porque si en Guinea había 8 casos semanales las semanas anteriores y esta última semana hay 26, pues a veces es ese poquito de curva que había después de la epidemia gorda, pero después de la epidemia esa epidemia que pensábamos que iba a ser pequeña, fíjate a dónde se puso, ¿no? Un solo caso de ébola es una epidemia y está afectando a países con sistemas de salud colapsados, con sistemas de salud débiles, con malaria endémica. Y una cosa que quiero decir, que en un país con un sistema así, con casos de ébola, hay muchísima gente que se muere no de ébola, porque la gente deja de ir a las estructuras de salud porque son peligrosas. Las que en donde no se hacen las cosas bien son peligrosas. Entonces, la gente se muere de malaria, se muere deshidratada, se muere de tuberculosis, se muere de neumonías, porque el sistema de salud o está colapsado y hay una especie de desconfianza hasta los sistemas de salud por parte de la población. Bueno, y yo ya acabo. Muchas gracias. Muy clarificadora, agradeceros vuestra conferencia.